Sí, adelante, Gabriel. Gracias de nuevo. Perfecto. Antes de comenzar quería decirles que si en algún momento no se me escucha bien, me interrumpan y me avisen, por favor. Así puedo modificar o corregir lo que sea necesario. Bueno, en la reunión anterior estuvimos conversando acerca del Karma Yoga y yo hice además una introducción general a nuestro texto, que es Bhagavad Gita, ¿no? Y hacia el final de la charla surgieron preguntas y quedó una pregunta sin responder por cuestión de tiempo, que nos viene muy bien retomar hoy, ahora, al comienzo, para comenzar nuestro tema del día de hoy, que es Bhakti Yoga, ¿sí? O, como se podría traducir, el yoga de la devoción. La pregunta que había quedado pendiente, no recuerdo quién la formuló, pero la pregunta que había quedado pendiente era algo así como, se escucha bajito y un poco entrecortado, dice Rosa Blanco. ¿Eso es así para todos? ¿Todos me escuchan bajito y entrecortado? ¿Algunos se escuchan muy bien? Bueno, eh, me acerco un poquito de todos modos mejor al micrófono, a ver si me escuchan mejor. Entonces, lo que decía es que la pregunta que había quedado pendiente era qué ocurría después de la muerte, ¿no? Una cosa así era la pregunta. Y es muy interesante porque la figura de Krishna está relacionado con una enseñanza muy antigua, bastante más antigua que Bhagavad Gita, en relación con la muerte y con lo que ocurre después de la muerte. Nosotros en Bhagavad Gita no encontramos algo así como lo que encontramos en un texto como el libro tibetano de los muertos, donde se describen los distintos estadios que atraviesa la conciencia al abandonar el cuerpo, pero sí encontramos una doctrina o una teoría que tiene que ver con a dónde se dirige el Atman, digamos, o el ser humano, ¿sí? Su conciencia, digamos, eh, después de la muerte, y cómo está relacionado ese lugar a donde se dirige con el último pensamiento que el ser humano tiene en el momento de morir, ¿sí? Ahora, esta es una doctrina muy antigua que característicamente está relacionado con Krishna, ¿sí? Posiblemente con una de las primeras apariciones de Krishna en la literatura védica. Hay una Upanishad, ¿sí? Donde encontramos justamente la figura de Krishna, que es la Chandogya Upanishad. La vez pasada nosotros algo mencionamos acerca de la literatura védica y dijimos que la literatura védica estaba compuesta por 4 familias de textos, ¿sí? Que son Rig Veda, Yajurveda, Samaveda y Atharvaveda, y por 4 categorías textuales, que son los himnos védicos o samhita védicas, los brahmana, que son como manuales para la realización del ritual, los arka, que son libros que se supone que se estudiaban en el bosque, los ascetas se estudiaban en el bosque, y las Upanishad, que son libros o textos, ¿sí? También pertenecientes a la literatura védica, que vendrían a ser su porción más tardía, más reciente, y en donde encontramos especulaciones, ¿sí? Más de corte metafísico y filosófico, y doctrinas bastante novedosas respecto de los textos anteriores. Ahí encontramos la doctrina del karma, ¿sí? La doctrina de la reencarnación, y un énfasis en la búsqueda de moksha, o de la liberación, ¿sí? Ahora, en una de las Upanishads más antiguas, la Chandogya Upanishad, aparece, ¿sí? Bueno, hay un diálogo, ¿sí? Y ahí encontramos, se relata, ¿sí? Que Gorangirasa, un maestro, un brahman, le enseña a Krishna una doctrina. Y esa doctrina tiene que ver con la correlación entre las distintas etapas de la vida del ser humano
y el ritual, y las etapas del ritual, ¿sí? Esta es una enseñanza que después vamos a encontrar en Bhagavad Gita, la correlación entre el ritual como un proceso interiorizado y la vida del ser humano. Pero otra de las enseñanzas que aparece en esa Upanishad, la Chandogya Upanishad, es que el hombre se tiene que refugiar en una tríada, dice la Upanishad, ¿sí? Y esa tríada, cuando uno se está por morir, se tiene que refugiar, entonces en esta tríada la tiene que recitar diciendo: eres el indestructible, el inconmovible, eres la esencia de los alientos, ¿sí? En la hora de la muerte debe refugiarse en esta tríada, ¿no? Entonces lo que se está diciendo es que al morir el hombre debe recitar, debe tener este pensamiento como último, porque eso va a garantizar que el hombre entonces obtenga el mejor futuro una vez muerto, ¿sí? Ahora, esta misma enseñanza la encontramos en Bhagavad Gita, ¿sí? Si nosotros vamos al libro octavo de Bhagavad Gita, y acá le pido a Edgar si nos muestra ya el PDF del texto. Muy bien. Vamos a ver que Krishna ya no es el receptor, Krishna, de esta enseñanza, porque en la Chandogya teníamos a Gaurangirasa que le enseñaba esto a Krishna, sino que ahora tenemos a Krishna enseñándole esto a Arjuna. Y vemos que ahí, entonces, Krishna dice lo siguiente. Un segundito. En estrofa 5 dice: y aquel que en el momento de la muerte, pensando en mí, abandona su cuerpo, aquel se convierte en mí sin duda alguna. Cualquier ser en que el hombre piense al abandonar el cuerpo en el momento de la muerte, a aquel ser él llega, o Kaunteya, por aquel ser traído a la existencia, ¿sí? En la Chandogya Upanishad, esta referencia al indestructible es una referencia a Brahman, ¿sí? Entonces, la doctrina que estaría subyacente ahí es que el hombre en el momento de su muerte, al recitar eso, se identifica con Brahman, ¿sí? Pero acá Krishna le dice a Arjuna que el hombre que piensa en Krishna en el momento de su muerte debe o se va a convertir en Krishna, ¿sí? Y fíjense qué es lo que dice en la estrofa 9, un poquito más adelante. Aquel que en el momento de la muerte, con mente inconmovible, disciplinado por la devoción y el poder del yoga, y fijando su aliento en medio de sus cejas, piensa en el sabio primordial y en el maestro, más sutil que lo sutil, el creador de todo, de forma inconcebible, que tiene el esplendor del sol, y está más allá de la tiniebla, aquel llega al divino Espíritu Supremo. ¿Sí? Entonces, nuevamente aparece esta cuestión del último pensamiento en el momento de la muerte, y aparece también esta cuestión de fijar el aliento, ¿sí?, en un determinado lugar del cuerpo, ¿sí? Esto es importante porque podríamos decir, la práctica que se está prescribiendo acá no es meramente repetir un nombre o pensar, visualizar, ¿sí?, a una persona, sino que esto incluye también una práctica interna de canalización de las energías sutiles, ¿sí?, y que tiene que ver con fijar el aliento en determinado lugar del cuerpo, ¿sí? Bueno, un elemento más, ¿sí?, de toda esta teoría lo podemos encontrar en otro libro de Mahabharata. ¿Sí? Recordamos que Bhagavad Gita es una sección bastante breve de una obra mucho mayor que es Mahabharata, ¿sí? Y pertenece a lo que se conoce como el libro sexto de Mahabharata, el Bhishma Paravan. Ahora hay otro libro, ¿sí?, donde hay una cantidad importante de enseñanzas acerca del yoga, que es el Shanti Paravan, ¿sí? Y estos dos libros guardan una relación especial porque Bhagavad Gita
está antes, ¿sí?, del comienzo de la guerra, justo en el momento en que va a comenzar la guerra. Y el Shanti Parvan, como su nombre indica, porque es el libro de la paz, Shanti, está una vez que finalizó la guerra, ¿sí? Y ahí encontramos un capítulo justamente donde se habla acerca de el lugar al que llega el ser humano después de morir, ¿sí? Y esto está relacionado con por dónde sale, ¿sí?, por qué parte del cuerpo, digámoslo así, el espíritu del hombre sale al morir, ¿sí? Y, bueno, en este capítulo del Shanti Parvan se nombran muchas distintas partes del cuerpo y de acuerdo a la parte del cuerpo por donde sale, a dónde llega, ¿no? Pero hay un pasaje donde dice que si sale por la coronilla, llega a Brahma Loka, ¿sí?, al mundo de Brahma, ¿m? Que es uno de los lugares más, digamos, mejores para llegar después de la muerte. Esto no implica la liberación, ¿sí? Entonces recordemos dos cosas. Por una parte, tenemos en Bhagavad Gita la doctrina de la reencarnación, ¿sí? Entonces, el hombre que no se libera, una vez que muere, pasa un tiempo en algún lugar y luego reencarna, ¿sí? Ahora, ese lugar en el que pasa un tiempo y cuánto tiempo pasa en ese lugar está relacionado con muchas cosas. Una de esas cosas es cuántos méritos acumuló en su vida, a lo largo de su vida. Y otra parece ser, bueno, cuál es ese último pensamiento que tiene en el momento de su muerte. Y acá algunos estudiosos plantean o se preguntan si no hay una suerte de contradicción, porque parecería que uno se puede pasar la vida haciendo cualquier cosa. Basta con que en el último momento, antes de la muerte, uno tenga un pensamiento, por ejemplo, en Krishna, y ya se libera, ¿no? O que logre salir por la coronilla y llega al mundo de Brahma. Pero podríamos decir que el cultivo que uno tiene durante su vida es lo que garantiza que en el momento de la muerte uno pueda tener determinado pensamiento, ¿sí?, y no se vea arrastrado a tener otros pensamientos. ¿Mm? Muy bien. Entonces esto de alguna manera responde a la pregunta y nos introduce ya en la noción de la devoción, que vimos con claridad que aparecía en el capítulo 8, ¿sí? Este capítulo 8, recordamos algo que ya dijimos en el encuentro anterior, pertenece a esta serie de capítulos que corresponden al estrato Bhakti, ¿sí? Nosotros la clase pasada, o en la reunión pasada, hicimos una referencia a una doctrina que sostienen ciertos estudiosos, que tiene que ver con que en la Bhagavad Gita hay tres estratos textuales que se fueron añadiendo en distintos momentos. El primer estrato es el épico, y que encontramos esto sobre todo en el primer capítulo, donde se describe la guerra. Luego tenemos un estrato upanishádico, ¿sí?, que comprende los capítulos 2 a 6 y luego 13 a 18, ¿sí? Y los capítulos 7 a 12 inclusive serían el tercer estrato o categoría textual, que es el estrato devocional o bhakti. ¿Mm? Entonces vemos que el 8 forma parte de esta serie de capítulos, ¿sí? A esto tenemos que agregar que hay elementos bhakti o devocionales por fuera de estos capítulos, ¿sí? Y esos son los que los estudiosos reconocen como interpolaciones, ¿sí? O sea, una vez que ya estaba, por decirlo así, el estrato épico y el estrato upanishádico, y una vez que se añade el tercer estrato bhakti, se añaden en distintas partes del texto también algunas estrofitas salpicadas donde se reinterpreta lo que se venía diciendo en esas partes, ¿sí?, en términos de la figura de Krishna como una divinidad, ¿sí? La vez pasada nosotros también habíamos comentado que cada uno de estos tres estratos expone o contiene una distinta caracterización de Krishna, ¿sí? En el primer estrato o épico teníamos a un Krishna guerrero, ¿sí?, amigo de Arjuna. En el estrato upanishádico
a un Krishna que es el maestro de Arjuna y Arjuna discípulo de Krishna. Y en un tercer estrato, el estrato Bhakti, Krishna aparece como directamente una divinidad suprema. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ingresar entonces al estudio en particular de la Bhakti en Bhagavad Gita, pero vamos a hacer un pequeño rodeo más todavía, ¿sí? Que es el rodeo que no abordamos la reunión anterior, que tiene que ver con la meditación, ¿sí? Y podríamos decir que la noción de meditación, ¿sí? En Bhagavad Gita, que aparece desarrollada en el capítulo 6, sirve de alguna manera como bisagra, ¿sí? Entre todo el yoga, la concepción del yoga de la acción, que estuvimos estudiando en el encuentro anterior, el karma yoga, y el yoga de la devoción o bhakti yoga, ¿sí? Y casualmente, este dhyana yoga que encontramos en el capítulo 6 es un antecedente muy importante del yoga clásico de Patanjali, ¿sí? Por eso no quiero dejar de hacer al menos algún comentario. Entonces, vamos a ir rápidamente al capítulo 6. En la estrofa 10 del capítulo 6. Muy bien. Entonces, fíjense lo que dice acá, ¿sí? Y en alguna medida también nos tenemos que preguntar si esto no entra en contradicción con la enseñanza del karma yoga, ¿sí? Porque claramente el karma yoga lo que prescribe es la realización de las acciones, y no de cualquier acción, sino de la acción que corresponde al deber propio, ¿sí? O sea, Arjuna tiene que salir a pelear en esta batalla, ¿sí? Contra bueno, el ejército enemigo, que resulta además que son sus propios parientes. Pero vamos a ver qué dice en la estrofa 10, ¿sí? Dice, que constantemente el yogin se concentre en un paraje solitario, a solas, con su espíritu y su mente controlados, no esperando nada, no poseyendo nada. En un sitio limpio debe establecer su asiento, el término en sánscrito es asana, ¿sí? Hecho de paja, una tela y una piel de antílope, firme, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Podemos aclarar sí que el término asana en Bhagavad Gita no hace referencia como en textos posteriores a distintas posiciones, ¿sí? Sino que hace referencia al asiento sobre el cual uno se sienta, ¿sí? Ahí la raíz verbal es as, que quiere decir sentarse, ¿sí? Y asana sería el objeto, digamos, sobre el que uno se asienta. Incluso en castellano podríamos pensar si el término asiento no tiene esa ambigüedad, ¿no? El objeto sobre el cual uno se sienta y la postura que uno toma al sentarse, ¿sí? Que es el sentido que tiene un poco después, en textos un poco posteriores, la de la postura. Entonces continuamos. Y dice, y sentado ahí, debe purificarse, practicar el yoga, fijando su mente, reprimiendo la actividad de sus sentidos y de su pensamiento. ¿Sí? Entonces tenemos la cuestión de suprimir la actividad de los sentidos y la actividad de su pensamiento. ¿Sí? Esto nos hace pensar en la práctica de pratyahara que encontramos, ¿sí? en el yoga clásico, en el Ashtanga yoga. ¿Sí? Acá esto parece ser un antecedente muy importante del Ashtanga yoga patanjálico. ¿Sí? Entonces en la 13 dice, firmemente establecido, conservando inmóviles y en línea recta el cuerpo, el cuello y la cabeza, dirigiendo la vista a la punta de su nariz y no mirando nada, con su espíritu sereno, liberado de temores, manteniéndose en su voto de una vida casta, y con su mente subyugada permanezca sentado, con su pensamiento fijo en mí, teniéndome como meta suprema. Bueno, lo primero que decimos es que este voto de una vida casta es el voto de Brahmacharya, ¿sí? Que también aparece en
el Ashtanga Yoga, ¿sí? Y acá ya se introduce esta noción de tener la mente con el pensamiento fija en Krishna, ¿sí? Esto también parece hacer referencia a Ishvara Pranidhana, ¿sí? Una práctica recomendada, ¿sí? En distintos momentos del yoga patanjálico, ¿sí? Y por último, dice en estrofa 15, en esta forma, disciplinándose a sí mismo, el yogin de mente controlada llega a la paz suprema en el nirvana, a la paz que mora en mí. Y acá lo que podemos decir es que este término de mente controlada es samyama, ¿sí? Un término también muy importante en el yoga patanjálico, que recordamos que el samyama para Patanjali es el conjunto de eh, los tres últimos elementos del Ashtanga Yoga, ¿sí? Dharana, Dhyana y Samadhi, ¿sí? La práctica de los tres conjuntamente es lo que él denomina samyama, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en el Dhyana Yoga ya se introduce la cuestión de tomar a Krishna, ¿sí? Como objeto de la concentración. Entonces ya nos podemos preguntar, bueno, ¿estamos hablando de un Krishna meramente humano? ¿Por qué tenemos que meditar en Krishna? ¿No? Y esto da pie claramente a que en el capítulo siguiente ya comience entonces la exposición propia, ¿sí? De la Bhakti, ¿sí? Bueno, si ingresamos entonces en la cuestión relativa a la Bhakti, nosotros nos podemos preguntar en un primer término, ¿sí? Porque no es cualquier Bhakti, es una Bhakti relacionada con Krishna. Entonces nos preguntamos quién es Krishna, ¿sí? Algo ya dijimos que es una figura muy antigua, ¿sí? Donde aparece posiblemente una misma figura histórica, ¿sí? Aparece en la Chandogya Upanishad, y en esa Chandogya Upanishad eh, Krishna es eh, denominado Devakiputra, es decir, el hijo de Devaki, ¿sí? Y nosotros sabemos, ¿sí? Según Mahabharata, que Krishna es el hijo de, por una parte, Vasudeva y por otra parte, Devaki, ¿sí? Entonces hay una correspondencia acá entre la filiación que encontramos en Mahabharata y la filiación que encontramos en la Chandogya Upanishad, ¿sí? Y por el lado de Vasudeva, el padre de Krishna, encontramos que Krishna es un primo de los Pándavas, ¿sí? Porque los Pándavas, por ejemplo, Arjuna, ¿sí? Uno de los personajes principales de Mahabharata y personaje principal en Bhagavad Gita, es hijo de Pandu y Kunti, ¿sí? Y Kunti, que es la madre de Arjuna, es hermana de Vasudeva, ¿sí? El padre de Krishna, ¿no? Entonces vemos que son primos, Arjuna y sus hermanos con Krishna, ¿sí? Pero esto correspondería, digamos, a la cuestión del relato épico, ¿sí? Porque hay una filiación sanguínea, ¿sí? Pero en el estrato bhakti, en el estrato devocional, no es esto lo que más nos interesa, ¿sí? Nosotros vamos a ver que Krishna es una divinidad y nos podemos preguntar si en textos previos a Bhagavad Gita, dentro del Mahabharata, ya se había manifestado de alguna manera la divinidad de Krishna, ¿sí? Y en alguna medida sí, esta divinidad ya es anticipada, sí, hay un relato muy, muy célebre en Mahabharata, que es lo que se conoce como el, en castellano, no sé cómo decirlo, eh, algo así como el ultraje, ¿sí? De Draupadi, ¿sí? Eh, nosotros comentábamos que eh, antes de que se desate la guerra eh, y antes de que los Pándava se tengan que exiliar durante muchos años, hay un juego de dados, ¿sí? Entre los Pándava y los Kauravas, ¿sí? Entre Yudhishthira y su primo Duryodhana, ¿no?
y Yudhishthira pierde todo, ¿sí? Eh, pierde a su esposa, pierde a sus hermanos, pierde a su reino, pierde absolutamente todo. Y ahí queda Draupadi, ¿sí? Que es ultrajada por los primos de su esposo, y la empiezan a desvestir, ¿sí? La empiezan a desvestir y ella en ese momento en que comienzan a desvestirla, ora a Krishna, ¿sí? Le reza a Krishna que la proteja. Y pensemos que ella estaba vestida en un sari, ¿sí? Que son estas telas muchas veces de seda, ¿sí? Que envuelven en varias vueltas a las mujeres, ¿no? Entonces, comenzaban a desvestirla tirando de esa tela y ella giraba, eh, y, y nunca se terminaba la tela y nunca lograban desvestirla, mientras ella oraba a Krishna en esa situación tan penosa para ella, ¿no? Entonces, de esa manera, si bien eh, es un momento en el cual ella se siente muy ultrajada, bueno, no logran desvestirla, no logran dañarla, ¿sí? Físicamente, porque ella se refugia en Krishna y Krishna la protege operando ese milagro, digamos, que nunca se termine la tela del sari que la vestía, ¿sí? Entonces, en este episodio célebre, además del cual hay en YouTube pueden encontrar videos, ¿sí? Porque se hizo una serie muy célebre en Mahabharata, y hay un capítulo de la serie en India, ¿no? Donde aparece todo esto. Ya vemos que la figura de Krishna no es meramente la del primo del marido, ¿sí? Sino que verdaderamente hay una anticipación de su carácter divino. ¿Mm? Muy bien. De todos modos, en Bhagavad Gita, ¿sí? Encontramos una manifestación plena de la divinidad de Krishna, ¿sí? Y desde múltiples perspectivas. Podríamos decir que esa divinidad se manifiesta desde la perspectiva ajena, es decir, otros lo reconocen y lo describen como una divinidad, pero también desde la perspectiva propia de Krishna, porque él mismo se describe a sí mismo y se nombra a sí mismo como una divinidad. Y no solo en el terreno del lenguaje, podríamos decir, sino también en el terreno de la manifestación visual, ¿sí? Hay una manifestación visual de la divinidad de Krishna muy, muy importante, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones en torno al término bhakti, ¿sí? La palabra que nosotros traducimos como devoción es justamente bhakti, que tiene una raíz verbal que es bhaj, ¿sí? ¿Qué quiere decir dividir, distribuir, pero también participar, ¿sí? Disfrutar incluso, ¿no? Y uno de los términos derivados de esta raíz verbal bhaj es justamente Bhagavan, ¿sí? Y de ahí viene el título de la obra, Bhagavad Gita. ¿Sí? Nosotros sabemos que Bhagavad Gita quiere decir el canto, Gita, ¿sí? De el Bhagavan. Por eso aparece Bhagavat, ¿sí? Bhagavad Gita es un compuesto y significa el canto del Bhagavan, ¿sí? Nosotros en general traducimos Bhagavan como Señor, ¿sí? Eh, pero literalmente Bhagavat quiere decir el que tiene para repartir, ¿sí? Porque si nosotros decimos que Bhaj quiere decir repartir, dividir, y Bhagavat quiere decir el que tiene para repartir. Entonces vemos que un Bhagavan es una persona que por una parte tiene muchas riquezas, ¿sí? Y por otra parte tiene generosidad porque distribuye esas riquezas, ¿sí? Este epíteto respetuoso se le podía aplicar a los reyes, ¿sí? Pero también, sobre todo en las Upanishad, aparece como un apelativo de los brahmanes, de los maestros, ¿sí? Porque son seres que tienen un gran conocimiento y que comparten ese conocimiento con sus discípulos, ¿sí? Entonces, son Bhagavad. Krishna, podríamos decir, en un primer término, es un Bhagavan porque es un maestro, ¿sí? En el estrato upanishádico es el maestro que brinda sus enseñanzas. Pero también ya en el estrato bhakti
podemos decir que es Bhagavan porque es la divinidad que concede, que reparte, ¿sí?, sus dones a todos los seres. ¿Mm? Muy bien. Este sentido ya de Bhagavat atribuido a la divinidad lo vemos claramente en Mahabharata, ¿sí? Claramente en Mahabharata, está ahí. ¿Mm? Muy bien, entonces si eso quiere decir Bhaj y eso quiere decir Bhagavan, Bhakti se podría traducir como participación, ¿sí?, que es un poco el otro significado de Bhaj, que es participar, y Bhakti podría ser la participación, ¿no? Es como la otra perspectiva de este Bhaj, ¿sí?, que no es la perspectiva del Bhagavan, sino la perspectiva del que recibe los dones, ¿sí? Uno participa mediante la Bhakti de esa eh, donación, ¿sí?, de esa repartición que hace el Bhagavan, ¿m? De esa generosidad y riqueza. ¿M? Ahora, haciendo un poco de historia de qué es esto de la Bhakti, nosotros vemos que este término Bhakti no aparece ni en la literatura védica más antigua, ¿sí? Tal vez dentro de la literatura védica, la primera vez que aparece es en la Shvetashvatara Upanishad, ¿sí? Hay una discusión en torno a la fecha de esta Upanishad. Hay quienes dicen que es posterior al Mahabharata, hay quienes dicen que es anterior al Mahabharata, con lo cual si la Shvetashvatara fuera posterior, posiblemente la primera aparición, ¿sí?, tematización y discusión de la Bhakti la encontramos en Mahabharata, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que no había devoción en etapas anteriores? Bueno, si nosotros usamos el término devoción, ¿sí?, como algo que engloba una actividad, por decirlo así, y una disposición anímica muy amplia, podríamos decir, sí, bueno, en la etapa védica más temprana, había un tipo de devoción, ¿sí?, ligada a lo ritual. ¿Mm? Y la finalidad de esta devoción, que involucraba sobre todo mantener a las deidades, ¿sí?, involucradas en ese ritual, no todos los rituales involucraban las mismas deidades, en la concentración, ¿sí?, recitando los mantras relativos a esas deidades, ¿no? Entonces había un tipo de devoción que implicaba la concentración y que tenía como finalidad la eficacia del ritual. ¿Mm? Entonces podríamos denominar o caracterizar de esta manera la devoción védica, ¿sí? Ahora, en etapas posteriores, podríamos decir posvédica, como la que encontramos en Mahabharata, tenemos un tipo de devoción intelectual, ¿sí?, que es deudora de la devoción védica, en el sentido de que implica la concentración de la mente en una divinidad y una deidad, ¿sí? Pero es diferente de la devoción védica en el sentido de que la finalidad ya no es la eficacia del ritual, sino que la finalidad es la liberación, ¿sí? Moksha. Incluso podríamos decir que moksha no era una finalidad, no existía, ¿sí?, como problema y como solución a un problema en la literatura védica más antigua, ¿sí? Sino que aparece recién en la época de las Upanishads, que es la literatura védica más antigua, ¿sí? Entonces, el Mahabharata, digamos, como algo contemporáneo, incluso un poco posterior de las Upanishads medias, eh, aparece esta devoción intelectual que involucra la meditación en una divinidad y que involucra como finalidad la liberación, ¿sí? Y en una etapa aún posterior, ¿sí?, en textos medievales, vemos que la bhakti, la devoción, tiene un giro, ¿sí?, con un componente afectivo mucho más fuerte, ¿sí?, y la finalidad de esa devoción deja de ser la liberación, ¿sí?, sino que la finalidad pasa a ser el goce de la divinidad. O sea, el devoto quiere gozar de la divinidad, quiere disfrutar, quiere sentir, quiere participar de la divinidad. Y en ese sentido, ni siquiera puede buscar liberarse, porque si se libera ya deja de gozar de lo divino. Y lo que quiere el devoto es
deleitarse en la presencia de lo divino. Entonces vemos que a lo largo de los siglos, ¿sí?, los textos nos muestran distintas concepciones de la manera en que se vinculan los hombres a lo divino. Entonces, si volvemos a Bhagavad Gita, podemos decir que encontramos una devoción de corte intelectual y que tiene como finalidad la liberación. Muy bien. Entonces, todo este núcleo, ¿sí?, Bhakti del texto, lo encontramos en los capítulos 7 a 12, ¿sí?, más algunas interpolaciones en las otras partes. Entonces, para interiorizarnos directamente, vamos a ir al capítulo 7 de Bhagavad Gita. Entonces, avanzamos un poquito en el texto. Muy bien. Entonces, fíjense en qué es lo que dice la primera estrofa de este capítulo 7, ¿sí? Dice: escucha, oh hijo de Pritha, cómo con tu mente fija en mí, practicando el yoga, refugiándote en mí, podrás, más allá de la duda, conocerme en mi absoluta integridad. ¿Sí? Bueno, entonces, nuevamente la insistencia en fijar la mente en Krishna. ¿Sí? Esta práctica que podríamos asimilar a Ishvara Pranidhana del yoga clásico. ¿Sí? Y la finalidad expresa de esta práctica como conocer a la divinidad, ¿sí? La importancia del conocimiento de lo divino aparece subrayada en las Upanishads también, y parece ser también una de las condiciones necesarias para poder alcanzar la liberación. Así es presentada en esos textos. Vamos a ir a estrofa cuarta, donde Krishna comienza a hablar acerca de sí mismo desde una perspectiva cósmica. ¿Sí? Krishna, entonces, deja de ser este amigo y este maestro. Y fíjense lo que dice: tierra, agua, fuego, viento, espacio, mente, intelecto y el sentimiento del yo constituyen mi Prakriti, dividida en 8. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo en este discurso de corte Samkhya, donde se enumeran los diferentes tattva o principios de la realidad, Krishna los enumera diciendo que son propios de él. ¿Sí? Y fíjense en la estrofa 6. Él dice: considera que todos los seres tienen en ellas su matriz. Yo, de todo el universo, soy el origen y la disolución. ¿Sí? Entonces Krishna insiste en este papel cósmico que él tiene respecto de todo el universo. Entonces él es el origen y la disolución de todo el universo, un universo que es explicado en términos de, por una parte, Krishna como causa y por otro lado, Prakriti como la transformación o aquello que se transforma para dar lugar a todo el universo. ¿Mm? Y esta Prakriti es caracterizada como propia de Krishna. ¿Sí? Muy bien. Y vemos en la estrofa, a partir de la estrofa octava, entonces, que Krishna comienza a describir, ¿sí?, a describirse a sí mismo mediante un discurso, ¿sí?, que implica la insistencia en la primera persona. Él dice: yo soy, ¿sí?, yo soy constantemente. Entonces, esto tiene que ver con lo que yo les decía, que la divinidad de Krishna, ¿sí?, es formulada desde la perspectiva de la primera persona. ¿Mm? Es Krishna, en primer lugar, quien se revela a sí mismo, quien se describe a sí mismo como una divinidad. ¿Sí? Primero, a partir de su papel cósmico. ¿Sí? Y vamos a leer la estrofa 17, donde Krishna no solo, bueno, después de haberse descrito con este papel cósmico, ¿sí?, describe o enuncia una reciprocidad entre él y su devoto. ¿Sí? Fíjense, en la estrofa 17 entonces dice, y hablando del yoga y de los hombres, ¿sí?, de entre estos supera a los demás aquel que alcanzó el conocimiento, permanentemente disciplinado por el yoga.
Ahora leo la pregunta. Con su devoción consagrada a un solo Dios, pues aquel que alcanzó el conocimiento me quiere y yo lo quiero a él. ¿Sí? Entonces, esto parece ser un ingrediente importante también de todo este fenómeno bhakti, donde hay una reciprocidad, ¿sí? Entre la divinidad y el devoto. Por otra parte, ¿sí? Este querer, ¿sí? Entre la divinidad y su devoto nos pone en un terreno más de tipo afectivo. No es tan afectivo como vamos a encontrar en textos posteriores, pero también tenemos que decir que no es estrictamente intelectual, ¿sí? Entonces hay un componente, digamos, afectivo. Muy bien. Bueno, la pregunta que se hizo la voy a dejar para un poco después, así avanzo con este comentario. Y fíjense en la estrofa 18, donde dice lo siguiente: todos ellos son seres dignos, en verdad, pero al que alcanzó el conocimiento yo lo considero como mi propio espíritu. Con su ser disciplinado por el yoga, se ha acogido solo a mí, que soy la suprema meta. Entonces, Krishna se describió antes, ¿sí? Como el origen y la disolución del universo, y ahora se describe también como la meta suprema, ¿sí? Del esfuerzo de los yogis, ¿sí? Es decir, alcanzándolo a Krishna, uno se libera. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿sí? que se formuló, a ver si puedo, ahí está, es si puedo definir, esto me parece que tenía que ver con volver a una estrofa. No entiendo muy bien, porque dice para tomarle una foto. No sé cuál es la estrofa a la que hacen referencia. De todos modos, ustedes pueden disponer del texto. Así tienen el texto y ahí está. Muy bien. No hay verdaderamente una definición del OM, sino que él se identifica, ¿sí? Con la sílaba OM. ¿Sí? Yo iba a hacer referencia más adelante, en mi comentario al capítulo 9, sobre esto mismo. Muy bien. Entonces, acerca del capítulo 8, algo comentamos cuando respondíamos al inicio de la charla la pregunta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que ahí se hablaba de esta teoría del último pensamiento antes de la muerte, ¿sí? Entonces vamos a saltear el capítulo 8 y vamos a pasar al capítulo 9, donde Krishna insiste en su relación con la Prakriti. Y fíjense lo que dice Krishna en la estrofa cuarta. Entonces pasamos una hoja más. Krishna dice: todo este universo está compenetrado por mí, cuyo forma es inmanifestada. Todos los seres moran en mí, pero yo no moro en ellos. ¿Sí? Entonces vemos que la relación de Krishna con el universo no es meramente de causa, ¿sí? Y tampoco es solamente la meta suprema a la cual el espíritu, ¿sí? Llega después de su liberación, sino que hay una relación de inmanencia, podríamos decir, de todo el universo en Krishna. No hay verdaderamente una separación entre los seres y Krishna. Y en la estrofa séptima dice: todos los seres penetran en mi Prakriti cuando una existencia cósmica termina, y de nuevo los emito cuando otra existencia cósmica se inicia, o Kaunteya. ¿Sí? Entonces fíjense que se insiste en esta noción de que la Prakriti es de Krishna, ¿sí? Y que es él
el que opera como causa de la transformación de Prakriti, que en un principio está inmanifiesta, y se transforma para dar lugar a la multiplicidad de los seres, y luego, por la disolución, todos esos seres se funden, ¿sí?, en Prakriti. Muy bien. Y vamos a ir a la estrofa 14, donde hay nuevamente una referencia explícita a la bhakti, a la devoción. ¿Sí? Y fíjense lo que dice. Glorificándome constantemente, esforzándose, fieles a sus votos, con devoción, rindiéndome homenaje, me veneran disciplinados por el yoga. ¿Mm? Entonces, nuevamente, Krishna acá está describiendo en qué consiste la actividad, ¿sí?, de estos devotos, ¿sí?, cómo deben comportarse. Entonces deben glorificarlo, ¿sí?, deben ser fieles a sus votos, deben rendirle homenaje. ¿Sí? Vamos a ver acá, hay una pregunta, ¿sí?, muy interesante, que dice: yo pensé que Krishna era Purusha, conciencia, entonces Krishna es Prakriti y Purusha. Bueno, es muy interesante, ¿sí?, porque no es tan fácil establecer un pensamiento sistemático en Bhagavad Gita, ¿sí?, en Bhagavad Gita o de Bhagavad Gita, respecto a la relación entre Purusha y Prakriti. ¿Sí? Nosotros podríamos decir que en Bhagavad Gita hay múltiples concepciones de Purusha, ¿sí?, y hay básicamente tres, pero podríamos hablar de dos, ¿sí?, de un doble Purusha. Uno de los Purushas sería eh, el espíritu humano, por decirlo así, y otra de las concepciones de Purusha, que sería el Purusha supremo, es Krishna. ¿Sí? Ahora, este Purusha supremo, ¿qué relación tiene con Prakriti? ¿Sí? Bueno, nosotros vemos que Krishna, que es ese Purusha supremo, constantemente hace referencias a Prakriti como si fuera de él. ¿Sí? No dice yo soy Prakriti, ¿sí?, pero sí dice es mi Prakriti. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, si nosotros en el terreno de el Purusha individual encontramos que se opone, ¿sí?, es diferente a la Prakriti, tenemos que decir que en el terreno de Purusha del supremo, ¿sí?, que es Krishna, no hay una oposición entre Purusha y Prakriti, sino que hay una subordinación. ¿Sí? O sea, la Prakriti responde a Krishna, ¿sí?, es su Prakriti. ¿Mm? Yo no diría que Krishna es Prakriti, pero sí que la Prakriti es suya. ¿Mm? Podríamos decir algo así como la relación entre el cuerpo humano y el Purusha, ¿sí?, el espíritu humano, ¿no? Una relación análoga habría entre la Prakriti cósmica, por decirlo así, y Krishna. ¿Mm? Sí, le pertenece y le responde. Sí, de alguna manera es un ser compuesto, ¿sí?, en este sentido de que la Prakriti le responde, pero digamos que lo principal de Krishna es ese aspecto que no es Prakriti. ¿Mm? Muy bien. Entonces, fíjense en la estrofa 17, que hay nuevamente una referencia al Om, ¿sí? Antes se reparó en eso. Entonces Krishna dice: yo soy el rito, soy el sacrificio, soy la ofrenda funeraria, la yerba que cura, la fórmula sagrada, la manteca purificada, el fuego y la oblación que en él se vierte. ¿Mm? Entonces, acá Krishna se está identificando con los distintos elementos del ritual. ¿Sí? Todo el ritual, la ofrenda del sacrificio, ¿sí?, el mantra, que puede ser Om, ¿sí?, el ghee o la manteca, que se purifica en el fuego ritual, ¿sí?, el mismo fuego, y la ofrenda que en él se vierte. ¿Sí?
Esa es la 16, perdón. Y vamos a la 17. Soy el padre de este universo, su madre, su creador, su abuelo, todo lo que se debe conocer, el purificador, la sílaba sagrada, las estrofas, las melodías y las fórmulas. Y yo había subrayado, digamos, esta estrofa justamente porque está esta referencia a la sílaba sagrada, ¿sí? El pranava, que es Om, y también está la referencia a los Vedas, ¿sí? Porque cuando habla de las melodías es Saman, ¿sí? Y de ahí viene Samaveda. Y cuando hablas de las fórmulas, ¿sí? Está hablando de las fórmulas rituales, ¿sí? Del Yajurveda. Y cuando habla de las estrofas está hablando del Rig Veda. Entonces fíjense cómo Krishna se identifica a sí mismo y dice que él es esos distintos elementos del Veda mismo. Muy bien. Y en la estrofa 22 y 23 aparecen otras nociones muy importantes que tienen que ver con la Bhakti. Aparece anticipada una cuestión que podríamos identificar como la gracia, ¿sí? Que aparece más desarrollada después. Pero fíjense lo que dice Krishna. A aquellos hombres que me rinden homenaje sin pensar en nada diferente, meditando en mí, a aquellos constantemente disciplinados por el yoga, yo les procuro la obtención y la conservación. Entonces, no es meramente que el hombre debe meditar en Krishna, tampoco Bhakti es meramente una relación afectiva de reciprocidad donde el hombre quiere a la divinidad y la divinidad quiere al hombre, sino que parece que la divinidad otorga algo efectivamente, ¿sí? al hombre que medita en él. Y acá dice que le procura la obtención y la conservación, ¿sí? Bueno, ¿qué hace referencia con obtención? Bueno, el logro de su esfuerzo y la conservación de ese logro. Y en la estrofa siguiente, fíjense que dice, aún aquellos devotos que veneran llenos de fe a otras divinidades, aún aquellos me veneran a mí, oh Kaunteya, pero sin ceñirse a la correcta norma, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta superioridad de Krishna hace que incluso aquellos que veneran a otras divinidades, indirectamente, también lo veneran a Krishna, ¿sí? Entonces, esto es una referencia a la superioridad de su forma. Y después, en la estrofa 27, se introduce un elemento que va a reinterpretar todo lo que se dijo en la sección del Karma Yoga. ¿Sí? Vamos a leer la estrofa 27 en este mismo capítulo, una hoja más adelante. Muy bien, fíjense, dice, cualquier cosa que tú hagas, comas, ofrezcas en el sacrificio o des, cualquier austeridad que tú practiques, hazlo, Kaunteya, como una ofrenda para mí. ¿Sí? Entonces, en su enseñanza relativa al Karma Yoga, Krishna insistía en que había que realizar las acciones con desapego por el fruto de los actos. ¿Sí? En cambio acá, Krishna está diciendo que toda acción, ¿sí?, que uno realice, o que Arjuna realice, debe realizarla como una ofrenda a Krishna. ¿Sí? Entonces no es meramente renunciar al fruto, sino ofrendarle a la divinidad esa acción. Y esto también permite, ¿sí?, todas estas prácticas permiten que la enseñanza de Krishna tenga un carácter universal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el logro, ¿sí?, no se alcanza mediante la acción ritual, ¿sí?, como en la época védica, sino que mediante la meditación en la divinidad o la ofrenda de la acción a la divinidad, sea la acción que sea, ¿sí?, perteneciendo uno a la casta que pertenezca, eso también puede garantizar la liberación. Y esto lo expone Krishna en la estrofa 32. Fíjense.
dice, aún aquellos que han tenido un nacimiento innoble, las mujeres, los Vaishyas y los Shudras, acogiéndose a mí, oh hijo de Prita, llegan a la suprema meta. ¿Sí? Entonces, no es solo los hombres brahmanes los que pueden alcanzar a Krishna, sino que incluso los de las castas más bajas, los Shudras, ¿sí? O los Vaishyas, y también las mujeres. O sea que la enseñanza de Krishna tiene un carácter universalista. Muy bien. En el capítulo 10, Krishna, avanzamos un poquito al capítulo 10, Krishna continúa con el discurso del yo soy, ¿sí? Caracterizándose a sí mismo como una divinidad. ¿Sí? Y me interesa que reparemos en una estrofa de todo este capítulo, que es la estrofa 11. Entonces avanzamos hacia la estrofa 11. Y fíjense lo que dice Krishna acá. Dice, en ellos yo, manteniéndome en el estado que me es propio, por compasión, destruyo la tiniebla que nace del error con la esplendente lámpara del conocimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá Krishna está diciendo que él puede tener, ¿sí? Puede ejercer una intervención que ayuda a que el hombre se libere, ¿sí? Porque él destruye la tiniebla que nace del error. ¿Sí? Entonces, vemos que la devoción, ¿sí? Toda esta doctrina de la devoción incluye una intervención activa por parte de la divinidad. ¿Sí? Nosotros podríamos decir que en textos anteriores, ¿sí? En las Upanishads más antiguas, no encontrábamos esto definitivamente. ¿Sí? El hombre se liberaba, casi podríamos decir por su propio mérito, gracias a las austeridades que practicaba y gracias al conocimiento que obtenía de Brahman. ¿Sí? En cambio, ya cuando comienza a introducirse la noción de una divinidad personal, esa divinidad personal puede ser Shiva o puede ser Vishnu, o como en Bhagavad Gita puede ser Krishna, entonces de la mano de esta concepción de una divinidad personal, viene la concepción de que esa divinidad puede operar, puede ejercer una influencia, ¿sí? Y más que puede, es necesario que ejerza esa influencia para que el hombre alcance la liberación. Casi podríamos decir que si la divinidad no ejerce su influencia, que nosotros podríamos decir su gracia, entonces el ser humano no puede alcanzar la liberación. Vamos a ir al capítulo 11, que es un capítulo muy importante en Bhagavad Gita, porque justamente acá es donde Krishna ya deja de describirse a sí mismo, ¿sí? Mediante las palabras, y se manifiesta, ¿sí? A sí mismo mediante la visión, ¿sí? De Arjuna como la divinidad que es. Entonces, fíjense en la estrofa 3, ¿qué es lo que dice Arjuna? Arjuna le dice a Krishna, es así, oh Supremo Señor, como tú te has descrito. Quiero ver ahora tu forma soberana, oh Espíritu Supremo. ¿Sí? Y en estrofa 2, Arjuna dice, he escuchado. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos registros, el de la escucha y el de la visión. ¿Sí? Krishna habló y Arjuna lo escuchó. Pero ahora Arjuna quiere ver. ¿Sí? No fue suficiente escucharlo, sino que quiere ver. Ahora, ¿cómo puede ser, no? Que Arjuna lo vea en su forma divina, y esto es lo que aparece en la estrofa 8, si avanzamos un poquito.
Krishna le dice a Arjuna, no podrías verme con tus ojos, digamos, de carne, ¿no? Te daré ojos divinos. Mira mi yoga soberano. Entonces Krishna le concede a Arjuna la visión de su forma divina, ¿sí? Entonces nuevamente estamos en esta no solo relación de reciprocidad, donde el hombre pide y la divinidad le responde, sino que la divinidad puede operar un cambio, ¿sí? Puede ejercer una influencia directa en el devoto, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que ve Arjuna, ¿sí? Y vamos a leer algunas estrofas a partir de la estrofa 15. Entonces ahí Arjuna describe lo que ve. Bueno, preguntan por qué dice mi yoga, ¿no? ¿Por qué dice mi yoga? Esto nos lleva por una parte a la enorme amplitud semántica del término yoga, ¿sí? Pero uno de los sentidos de yoga es poder, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Krishna le está diciendo a Arjuna, mira mi poder, ¿sí? Bueno, entonces la estrofa 15. Fíjense qué dice Arjuna que ve. Dice, oh Dios, en tu cuerpo yo veo a todos los dioses y a las variadas multitudes de los seres, al señor Brahma, sentado en el loto que le sirve de asiento, a todos los rishis y a las serpientes divinas. Te veo a ti con infinitos brazos, vientres, rostros y ojos, de forma ilimitada por doquiera. No veo de ti ni fin, ni medio, ni principio, oh Señor de todo, oh omniforme. ¿Sí? Entonces, esta forma que está viendo Arjuna es una forma infinita y es una forma que comprende a todo el universo y a todas las deidades. ¿Mm? Ahora, esta forma no es solo infinita, sino que tiene un carácter terrible, ¿sí? Y esto es lo que vemos que Arjuna describe a partir de la estrofa 24. Vamos a ir a la estrofa 24. Entonces Arjuna dice, al verte tocando el firmamento ardiente, con infinitos colores, con la boca abierta, con tus enormes y ardientes ojos, mi ser tiembla, y no puedo encontrar, oh Vishnu, la calma y la entereza. Viendo tus rostros con pavorosos dientes, semejantes al fuego de la destrucción universal, yo no reconozco ya las regiones del espacio y no encuentro refugio. Ten piedad, Señor de los dioses, morada del universo. Entonces, bueno, es verdaderamente una forma terrible, ¿sí? Y podríamos establecer una correspondencia entre el pavor que siente Arjuna al ver esta forma terrible de Krishna y el terror, ¿sí? Y la desazón que sintió al comienzo cuando contempla el ejército enemigo, ¿sí? Que él estaba, digamos, le pide a Krishna que lo lleve a la mitad del campo de batalla, y al ver entonces el ejército enemigo donde estaban sus maestros, sus tíos, él dice que se siente que la mente le da vueltas, ¿sí? Que se le paran los pelos del cuerpo, se le seca la boca, no se puede mantener en pie, ¿sí? Entonces hay una descripción del estado afectivo de Arjuna, que básicamente ocurre en dos momentos, cuando él ve al ejército enemigo y cuando él ve a Krishna. Y ambas visiones son en alguna medida terribles. ¿Por qué? Porque el ejército enemigo implica que está viendo que efectivamente va a tener que luchar y matar a sus propios familiares. Y la visión de Krishna, entonces, implica también de alguna manera la visión de algo sumamente destructivo. ¿Mm? Fíjense que dice que lo que él ve son rostros con pavorosos dientes semejantes al fuego de la destrucción universal. ¿Mm? Y fíjense cómo continúa en la estrofa 26. Dice, todos los hijos de Dhritarashtra, con las multitudes de los soberanos de la tierra, Bhishma, Drona, Karna, junto con los primeros de mis guerreros,
apresuradamente penetran en tus bocas, de pavorosos dientes y tremendas. A algunos se les ve con la cabeza destrozada, suspendidos entre tus dientes, como los numerosos torrentes de agua de los ríos corren en dirección al mar, así esos héroes entre los hombres penetran en tus ardientes bocas, ¿no? Entonces, Krishna tiene esta figura terrible de una divinidad destructora de todos los seres, ¿no? Entonces, ¿qué es Krishna? ¿Por qué Arjuna está viendo esto? Y esto Krishna lo esclarece en la estrofa 32, donde dice, yo soy el tiempo, antiguo y causa de la destrucción de los mundos, empeñado en destruir los mundos. Aún sin ti dejarán de existir todos los guerreros que están dispuestos en orden de combate en las filas enemigas, ¿no? Entonces, acá de alguna manera, Krishna le ofrece esta visión a Arjuna porque Arjuna dudaba de si debía pelear o no, porque los que estaban en el ejército enemigo eran sus propios parientes. Y al ver la divinidad de Krishna, que tiene esta forma del tiempo como divinidad destructora, Krishna lo que le está diciendo es que incluso si él no participara, como si eso fuera posible, pero bueno, si él no participara, si Arjuna no participara de la guerra, todos esos enemigos igual van a ser destruidos, ¿sí? De hecho, todos ya han sido destruidos por Krishna, por el tiempo, por ese aspecto, ¿sí?, de la divinidad que todo lo destruye. Y en el 33, fíjese lo que dice Krishna. Por eso levántate, conquista la gloria, venciendo a tus enemigos. Goza la floreciente reyesía. Hace mucho tiempo que ya han sido muertos por mí. Tú solo sé el instrumento, oh hábil arquero. Entonces, esto parece ser un argumento, ¿sí?, de peso para que Arjuna se comprometa con esta acción que es su deber, ¿sí?, que es involucrarse en la guerra. Pero no es un involucrarse en la guerra deseando, ¿sí?, un resultado, ni tampoco creyéndose el hacedor, el que actúa verdaderamente, ¿sí?, sino que él tiene que saber que la misma divinidad que ha dispuesto todo de esta manera, y en todo caso, quien va a destruir de todo lo que debe ser destruido. Él simplemente le toca operar su papel como instrumento de lo que debe ocurrir. Muy bien. Y el último capítulo que vamos a... pero quiero que leamos una última estrofa de este capítulo 11, que es la estrofa 41. Entonces, bueno, una vez que Arjuna vio la forma de Krishna, fíjense lo que le dice a Arjuna a Krishna. Pensando que eras mi amigo, aturdidamente me he dirigido a ti diciéndote por descuido o por cariño, Krishna, Yadava, amigo, ignorando tu grandeza. Te he tratado bromeando, sin respeto, cuando jugábamos o reposábamos. Estábamos sentados o comiendo, o a solas, contigo o en compañía, o inconmovible. Por ello imploro tu perdón, de ti que eres infinito, ¿no? Entonces, acá Arjuna, luego de haber visto la forma divina de Krishna y de tomar conciencia de que Krishna no es esa persona que es el primo, ¿sí?, el cochero y el amigo de Arjuna, sino que es esta divinidad suprema, se siente acongojado y le pide perdón a Krishna porque lo trató como su primo, su amigo. Muy bien. Entonces, ahora sí, en la estrofa 12, en el capítulo 12, perdón, vamos a
a ver algunos poquitos elementos más de esta concepción del Bhakti Yoga. ¿Sí? Vamos a la estrofa 6. Fíjense qué es lo que dice Krishna. A aquellos que consagrándome a mí todas sus acciones y dedicados a mí me veneran, meditando en mí, con un yoga que nada diverso tiene en cuenta, a aquellos cuya mente está absorbida en mí, yo los saco del océano de las transmigraciones de la muerte. ¿Sí? Entonces, tenemos por una parte una caracterización de esta práctica devocional, que es la meditación en Krishna, y aparece el término dhyana, meditación, ¿sí? Y también esto incluye consagrar a Krishna las acciones, ¿sí? Que es como decíamos antes, una reformulación del karma yoga. No es meramente actuar renunciando al fruto, sino actuar ofrendándole a Krishna las acciones. ¿Mm? En resultado, en devolución, Krishna los saca del océano, ¿sí? De la transmigración. O sea, Krishna libera a los hombres. ¿Sí? Entonces, vemos esta insistencia en que no es meramente el esfuerzo personal del hombre, ¿sí? Lo que libera al hombre, sino que es la divinidad el que los libera en esa reciprocidad que la divinidad tiene con sus devotos. ¿Mm? Muy bien. Y vamos a ir a la estrofa 10, donde Krishna le dice a Arjuna, bueno, si vos no podés meditar en mí, ¿sí? Al menos dedícate a hacer acciones para mí, ¿no? Parece haber ahí como una jerarquía dentro de las modalidades de las prácticas de devoción. La más elevada es meditar en la divinidad, y si uno no puede meditar tomando la divinidad como objeto, al menos cuando actúa, que le ofrende sus acciones. ¿Mm? Y esta noción de reciprocidad es reciprocidad afectiva también, ¿sí? Es expuesta en las estrofas 13 de este capítulo en adelante, donde si ustedes miran, ¿sí? Al final de cada estrofa, por ejemplo ahí de la 13-14, ¿sí? Krishna describe qué es lo que hace el devoto, y si hace ciertas cosas que Krishna dice que tiene que hacer, entonces dice que esos devotos son para Krishna seres queridos. Fíjense, abajo de la estrofa 13-14 dice, es para mí un ser querido. En la 15 también dice, aquel es para mí un ser querido. ¿Sí? Y esto se repite numerosas veces en este capítulo. O sea que la reciprocidad es por una parte afectiva, y por otra parte es lo que permite al hombre liberarse, porque Krishna saca de ese océano de la reencarnación a su devoto. Bueno, una vez que hicimos una revisión, ¿sí? De toda esta concepción de Bhakti en Bhagavad Gita, vamos a ir al último capítulo, donde hay como un resumen y una recapitulación, ¿sí? El capítulo 18. En la estrofa 55 del capítulo 18. Muy bien. Entonces fíjense qué es lo que dice Krishna. Dice, gracias a esa devoción, y acá aparece el término bhakti, él me conoce, está hablando del devoto, ¿no? Sabiendo de acuerdo a la verdad quién y cuán grande soy. Y luego, conociéndome de acuerdo a la verdad, penetra en mí, llevando a cabo siempre todas sus acciones, acogiéndose a mí, por mi gracia alcanza la sede eterna e inalterable. ¿Sí? Fíjense que se expresa, ¿sí? Con mucha claridad esta doctrina de que es gracias a la intervención, a la gracia, al favor de Krishna, que el devoto alcanza, ¿sí? Esa sede eterna e inalterable, y alcanzar esto implica la liberación. ¿Sí? Entonces dice, sigue,
dedicado a mí, consagrándome con tu mente todas tus acciones, practicando el yoga del intelecto, piensa siempre en mí. Pensando en mí, por mi gracia superarás todos los obstáculos. Pero si debido al sentimiento del yo no escuchas, perecerás. Entonces fíjense esta insistencia en que por su gracia, ¿sí?, por la gracia de Krishna, Arjuna va a poder superar los obstáculos. Muy bien. Y vamos a leer por último la estrofa 62 de la hoja siguiente, donde Krishna dice, vamos a leer la 61, ¿sí?, y 62, que están en esa misma hoja. Entonces dice, el Señor reside en el corazón de todos los seres, oh Arjuna, poniendo en movimiento con su maya a todos los seres, como en una máquina fijados. Acógete a Él con todo tu ser, oh Bharata. Por su gracia alcanzarás la suprema paz y la mansión eterna. Bueno, muy bien, entonces con la lectura de estas últimas estrofas concluimos la exposición de la concepción de la Bhakti en Bhagavad Gita y abrimos, si quieren, el espacio para las preguntas. Bueno, tenemos una primera pregunta que es, ¿cómo logra Arjuna desapegarse de los frutos de la acción sabiendo que habrá reciprocidad por parte de Krishna, ¿no? No de Shiva, sino de Krishna? Bueno, muy bien. Es interesante, ¿no? Porque uno podría decir, esa reciprocidad es automática, ¿no? Y no, ¿sí? No es que si el devoto hace esto, constriñe a la divinidad a una determinada respuesta, ¿sí? Porque, digamos, podríamos decir que la divinidad se da cuenta, ¿sí?, si el devoto hace lo que está haciendo por apego al fruto o si lo hace como una ofrenda a la divinidad, ¿sí? Entonces parecería que tiene que haber una renuncia de parte del devoto, ¿sí? Y esa renuncia implica ofrendarle a la divinidad la acción, ¿sí? Pero también es cierto, hay una confianza, ¿sí?, no una seguridad, pero una confianza en que la divinidad va a permitir, ¿sí?, que el devoto alcance la liberación. Pero es cierto que es un punto interesante, ¿no? Sí, esa casi certeza de que la divinidad va a responder no implica un, la posibilidad de un apego, ¿no? Un apego por ese fruto. Es interesante. Bueno, otra pregunta dice, ¿este concepto de la gracia brinda la liberación? Bueno, sí. Krishna lo dice, sí, con mucha claridad. Y nosotros leímos una de las estrofas, que si quieren se las vuelvo a leer. En el capítulo creo que es 11 o 12, donde estaba la estrofa, donde dice que Krishna, en la estrofa 6-7 del capítulo 12, Krishna dice que al que tiene la mente absorbida en Krishna, él lo saca del océano de las transmigraciones de la muerte. ¿Sí? Y liberarse del ciclo de transmigraciones implica alcanzar moksha o la liberación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, después se pregunta quién es Krishna. Tal vez quien hace esta pregunta ingresó un poco más tarde a la charla, pero hicimos una breve introducción a la figura de Krishna y dijimos que es un primo, ¿sí?, de los Pándavas, porque la madre de
los Pándava es hermana del padre de Krishna, ¿sí? Entonces hermano, es primo, es amigo, es aliado de los Pándava, pero también es esta divinidad, ¿sí? Y los Pándava no sabían que él era una divinidad suprema, y esta divinidad suprema se revela a sí misma en Bhagavad Gita, ¿sí? Y luego se pregunta cuál es la palabra en sánscrito para gracia, y es prasada. Prasada. A ver si lo puedo escribir acá. Esto es... Entonces se preguntó, ¿la figura de la divinidad quién es? ¿Es Dios? Sí. O sea, podríamos decir, ¿sí? que es el Dios supremo. En los términos que se utilizan en el texto son el Ishvara supremo, Maheshvara, ¿sí? O Purusha, Purushottama, el Purusha superior, ¿sí? Krishna se alude a sí mismo como Vishnu, y Arjuna también alude a Krishna como Vishnu, ¿sí? Con lo cual, bueno, hay como hay un doble juego ahí en Bhagavad Gita de Krishna como si fuera una encarnación o un avatar del dios Vishnu, o como si fuera al revés, Vishnu, una de las manifestaciones de Krishna. ¿Sí? Hay corrientes que piensan que Krishna es en sí mismo la divinidad suprema, ¿sí? No Vishnu. Pero el texto por ahí nos podría hacer creer que Vishnu, como divinidad suprema, al descender al mundo con una forma, bueno, toma el nombre de Krishna. ¿Sí? Muy bien. Entonces Edgar pregunta, en Yoga Sutra se habla de Chitta Prasadanam, en el Sutra 33, ¿sí? El primer libro. ¿Este concepto podría traducirse como gracia mental? Sí, normalmente lo veo como ecuanimidad mental o paz mental. Sí, 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 sí. Es el mismo término, es verdad, pero no significa lo mismo ahí. ¿Sí? Ahí se suele traducir como calma, ¿sí? O como estabilidad mental. ¿Sí? Es un sutra muy lindo, ¿sí? Maitri, Karunam, ¿cómo era? Muditopekshanam, Punya Punya, Sukha Duha, Vishayanam, Bhavanatas, Chitta Prasadhanam, dice el sutra. Muy lindo sutra, ¿no? Donde dice que hay que tomar amistad, ¿sí? Con los seres virtuosos. Bueno, una serie de indicaciones acerca de cómo se puede alcanzar esta calma mental. Y como vos decís, ¿sí? Es una ecuanimidad o paz, y no hace referencia al favor, ¿sí? Y que se hace referencia acá al término prasada, ¿sí? Es algo que vale la pena analizar, ¿sí? Cómo puede ser que... Ay, bueno, no puedo acceder al diccionario. ¿Cómo puede ser que un término mismo, ¿no? Tenga esas dos valencias tan diferentes? Pero efectivamente es lo que ocurre. A ver si me aguardan un segundo. Puedo chequearlo. Es lo que dice el diccionario, ¿no? Bueno, acá el diccionario nos da una pauta, ¿no? De cómo podríamos entenderlo, porque una de los sentidos de prasada es eh, kindness, ¿sí? Benevolencia, ¿no? Entonces, podríamos decir que prasadana, que es el término que aparece, ¿sí? en el sutra, tiene que ver con, bueno, la benevolencia mental, ¿no? O sea, no es el mismo término, porque en un caso es prasada y en otro caso es prasadana, pero, bueno, claramente
tiene la misma raíz verbal, si no me equivoco, ¿sí? Y puede que esté relacionado con la noción de benevolencia, ¿sí? Entonces sería la benevolencia mental, ¿sí? Igual el diccionario para Prasadana dice calma, ¿sí? Bueno, sí, es interesante. Bueno, ¿qué diccionario utilizo? El Monier-Williams, ¿sí? Es un diccionario que está en línea, es el diccionario, digamos, eh, clásico de sánscrito inglés, que tiene más de un siglo, pero se fue actualizando a lo largo de las décadas y está completamente digitalizado. Simplemente para poder utilizarlo uno tiene que saber cómo transliterar, digamos, del sánscrito para poder buscar las palabras. Monier-Williams, ¿sí? Sí, 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 sí. Ahora cuando... A ver si puedo hacerlo ahora. Si me dan un segundito. Si logro abrir acá una ventana. Ya les paso el link. Acá está. Muy bien. Ahora tengo que volver acá. Ahí está el link. Muy bien. Bueno, me gustaría escuchar si tienen más preguntas acerca de algunos otros elementos de Bhagavad Gita. Muy bien. Bueno, el tema de la autoría de los textos para la India, ¿sí? Es verdaderamente un problema, ¿sí? Eh, porque los textos no, en general, ¿sí? Los textos no vienen con, sobre todo los textos más antiguos, con atribución, ¿sí? De un autor, ¿sí? En general se suele hablar de una atribución o de una autoría tradicional, por ejemplo el Mahabharata se le atribuye a Vyasa, ¿sí? Pero verdaderamente a Vyasa se le atribuye no solo la autoría del Mahabharata, sino la compilación de los Vedas, ¿sí? El comentario más antiguo a el Yoga Sutra de Patanjali. Entonces, bueno, claramente es una figura tradicional y además el mismo término Vyasa quiere decir componedor, compositor, ¿sí? Porque eh, podríamos decir reúne distintas partes. Entonces, eh, casi podríamos decir que ni siquiera es un nombre, ¿sí? Sino que parece ser más bien una figura eh, y un término que hace alusión a un tipo de trabajo, ¿sí? Que es el trabajo de componer a partir de elementos preexistentes un texto. Eh, Básicamente la discusión acerca de la autoría de Mahabharata y también de Bhagavad Gita tiene dos costados. Uno es la discusión de si la composición se realizó de manera oral o escrita, y la otra es si esta composición se debe a un autor o a un grupo de autores, ¿sí? Yo creo que la- la- la teoría más sensata es que la composición de Mahabharata se realizó en distintas etapas, ¿sí? Por distintos grupos de autores, ¿sí? Y se puso por escrito, porque es cierto que en algún momento se puso por escrito, pero recogiendo materiales, ¿sí? Preexistentes que circulaban de manera oral. ¿Mm? Entonces yo creo que eso es lo que debemos de decir acerca de la autoría de, no solo de Mahabharata, sino también en particular de Bhagavad Gita, ¿sí? Y en general, algunos autores dicen que el periodo de composición de Mahabharata va desde el siglo IV
antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. ¿Sí? Obviamente reconociendo partes más antiguas del texto y partes eh, más nuevas del texto. ¿Sí? Y Bhagavad Gita se suele pensar que se compuso en el siglo I antes de Cristo, o tal vez el siglo I después de Cristo. ¿Sí? O sea, no es ni de lo más antiguo ni de lo más reciente. Muy bien. Vyasa compilador, sí, totalmente. ¿Sí? Y ustedes me preguntan también qué parte de la Gita me resulta más reveladora en cuanto a los retos de nuestro tiempo. Bueno, yo creo que las nociones de karma yoga y de bhakti yoga que elegí compartir, ¿sí?, en estas dos charlas son para mí las más reveladoras y las que más nos pueden enriquecer. ¿Sí? El texto se puede abordar desde muchas otras perspectivas, analizando otras cuestiones, y yo elegí analizar el texto desde estas dos perspectivas porque me parece que son las que nos sirven a nosotros como herramientas. ¿Sí? La cuestión de la acción y la cuestión de la devoción. ¿Sí? Todo lo que estuvimos analizando en estos dos encuentros. Y luego Shanti Yoga pregunta si será que la dualidad viene por la diferente experiencia del aspecto devocional intelectual y el aspecto fenomenológico del gozo. No termino de entender la pregunta. A ver, por ahí si la puede reformular o si me quiere comentar algo acerca de la pregunta. ¿Por qué dualidad? ¿De qué dualidad habla? La pregunta no termino de entender. De lo intelectual y del gozo. Es una pregunta que inicio con karma arriba. Bueno, a ver. Hay una dualidad en Krishna. ¿En qué momento nos unimos? ¿Cuál es el camino más seguro a esa fusión según el Gita? Bueno, podemos conversar con Krishna en la medida en que Krishna es una persona, ¿sí?, de carne y hueso, y por eso Arjuna conversa con Krishna. ¿Sí? Ahora, si Krishna tuviera solamente su aspecto no manifiesto, entonces, bueno, ahí nosotros podríamos hablarle a Krishna, pero Krishna no nos respondería. ¿Sí? Es como que Krishna sí tiene estos dos aspectos, el aspecto no manifiesto, ¿sí?, absoluto, y el aspecto manifiesto, determinado, que también es doble. Es, por una parte, la totalidad del universo, y por otra parte, la persona individual de el hijo, ¿sí?, de Vasudeva, ¿sí?, y de Devaki, ¿sí?, esa persona que es Krishna. ¿Mm? Y se pregunta, ¿cómo nos unimos? ¿Cuál es el camino más seguro para la fusión? Bueno, es la devoción, ¿sí? Porque la devoción eh, reúne las enseñanzas anteriores, ¿sí? El Bhakti Yoga reúne el Karma Yoga, reúne el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, y reúne el Dhyana Yoga. ¿Sí? Nosotros pensemos que la devoción implica actuar ofrendándole a Krishna los actos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos Karma Yoga, o una reformulación de Karma Yoga. La devoción implica meditar en Krishna. ¿Sí? Entonces tenemos también una reformulación Bhakti del Dhyana Yoga. Y también el Jnana Yoga o Jnana Yoga, que implica el conocimiento, porque la devoción implica saber que el fundamento de todo es Krishna. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el Bhakti Yoga es como una superestructura, ¿sí?, que incluye todas las enseñanzas, las otras enseñanzas que se brindaron en Bhagavad Gita. Entonces, el camino más eficaz es el de Bhakti Yoga, ¿sí?, con sus distintos ingredientes. El ingrediente de la acción,
el ingrediente de la meditación y el ingrediente de, ¿cuál me falta? Del conocimiento. ¿Sí? Entonces volvemos a la pregunta de Shanti Yoga, ¿sí? De la diferente experiencia del aspecto devocional intelectual y el aspecto fenomenológico del gozo. Bueno, habría que ver si en Bhagavad Gita tenemos verdaderamente esta cuestión del gozo, ¿no? No está muy presente en Bhagavad Gita la cuestión del gozo. De hecho, Krishna, más que gozo, siente pavor, ¿sí? Al ver la forma divina de Krishna. Se siente horripilado, ¿sí? Porque la forma divina de Krishna no es una forma que lo llena de gozo, ni una forma que es dulce y a la cual él pueda amar, sino que es una forma del tiempo, destructor del universo, ¿sí? Más adelante, en los textos posteriores, se retoma la figura de Krishna, pero se retoma bajo otros aspectos que sí dan pie para una experiencia de tipo gozosa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Y esto aparece en los textos, en los Puranas, sobre todo, que son textos posteriores a Bhagavad Gita, donde también Krishna aparece en alguno de ellos como figura principal, pero ¿qué aspectos toma este Krishna? Uno de sus aspectos es el Krishna niño que es juguetón, ¿sí? Entonces, eso despierta amor, ¿sí? En los lectores o en los receptores de ese tipo de discurso. Y también es el Krishna hombre, varón, ¿sí? Que despierta el amor, un amor casi irrefrenable, en las doncellas que lo rodean, las gopi, ¿sí? Entonces las gopi eh, están completamente enamoradas de Krishna. Entonces ahí la cuestión erótica sí aparece mucho más presente. Pero acá en este texto no está verdaderamente eso. ¿Sí? Sí hay una cuestión de la amistad, una amistad recíproca entre la divinidad y el devoto, o una amistad recíproca entre Krishna y Arjuna, Krishna como primo, como amigo, ¿sí? Y también una subordinación, digamos, eh, en la cual el devoto se da cuenta que la divinidad tiene un aspecto terrible, ¿sí? Y ese aspecto terrible es verdaderamente la causa de toda la guerra que se está desatando, ¿sí? Con lo cual, eso libera de alguna manera a Arjuna del peso de la culpa, ¿sí? De creer que él estaba por matar a sus familiares por iniciativa propia, ¿sí? Cosa que no es así, tal como le explica Krishna. ¿Mm? De nada. Hola, Hola, ¿qué perdón, tal? me voy a permitir abrir el micrófono. Tengo una duda que no está directamente relacionada con el tema, Ujú. pero es porque tengo tal vez una confusión de un tema del curso en general, porque habíamos estudiado una división temporal de la historia de India. Por favor, Edgar, corrígeme si estoy equivocada, que empezaba con la historia del Valle del Indo, el periodo védico, luego épico y aquí. Y ahora vos cuando estabas hablando te referís a los Vedas y luego a literatura védica, porque yo había comprendido que los Upanishads no eran los Vedas. Y de pronto cuando te referís a ellos, no sé si son Vedas o son literatura védica o cómo es esa división. Sí, perfecto. Es una duda muy clásica, digamos, y que tiene que ver con que nosotros utilizamos la palabra Veda de una manera ambigua, ¿sí? Yo lo que decía es que la literatura védica o los Veda están compuestas por 4 categorías de textos: los himnos védicos, los brahmana,
los Aranyaka y las Upanishad. Todo eso es literatura védica y todo eso son los Veda. Ahora, nosotros también utilizamos la palabra Veda para hacer referencia a uno de las categorías textuales, que son los himnos védicos, ¿sí? Cuando nosotros decimos Rig Veda, en general estamos haciendo referencia a los himnos del Rig Veda, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que asociados a los himnos del Rig Veda hay ciertos Brahmana, hay ciertos Aranyaka y ciertas Upanishad. Entonces, verdaderamente, cuando hablamos de Rig Veda, estamos hablando de todos esos textos, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos de Yajur Veda. Hablamos de los himnos, pero también hablamos de Brahmana, de Aranyaka y de Upanishad, ¿sí? Entonces, bueno, es básicamente un problema de la palabra Veda que hace referencia tanto a los himnos como a los himnos y a los otros tipos de textos asociados a esos himnos. Entonces, yo en general cuando hablo de Veda, hablo de todo el conjunto, ¿sí? De las 4 familias, Rig, Sama, Yajur y Atharva, y de las 4 clases de textos. Himnos, Brahmana, Aranyaka y Upanishad, ¿sí? Pero en general, en el lenguaje más usual, cuando se habla de Veda, solo se hace referencia a los himnos, ¿sí? Pero el término, digamos, más técnico para la colección de himnos es Samhita, ¿sí? No Veda, Samhita. Samhita quiere decir recolección, unión, colección, ¿sí? Y colección justamente de himnos, ¿sí? Gracias. De nada. Muchísimas gracias, Gabriel, por todas las explicaciones, por el tiempo para contestar las preguntas también. Entonces, de parte de Asoyoga, agradecer muchísimo, igual, estoy seguro, de parte de Edgar y el curso de Yoga Vidya también, muchísimas gracias. Es realmente un placer y una bendición haber tenido esta situación que nos dio la oportunidad de usar la tecnología para llegar hasta Argentina y poder compartir. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, enciendan las cámaras un segundito para tomar una foto de todos aquí sonriendo. Y también, bueno, recordarles que este curso continúa. Ya hoy fue la última charla de Gabriel. Esperemos que tal vez se puedan dar otras charlas en el futuro. Y la próxima semana empezamos con Carlos Pomeda, que ahorita Edgar nos va a aumentar un poquito esta información. Entonces, Gabriel, muchas gracias nuevamente. Un placer. Y bienvenido a Costa Rica. Cuando todo esto pase, ojalá que podamos hacer un curso presencial también. Bueno, ojalá, muchísimas gracias. Estoy muy contento de haber podido participar. Muy agradecido también por la atención que ustedes pusieron a lo largo de estas 2 horas. Y bueno, ojalá en algún momento podamos encontrarnos presencialmente, seguro. Bien, gracias, Gabriel. Vamos a sonreír. Voy a tomar 2 fotos, ¿está bien? 1, 2, 3. Digan Bhagavad Gita. Y a la segunda parte del grupo, 1, 2, 3. Digan yoga. Otra más, 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Ok, entonces para agradecer nuevamente a Gabriel, a todos los integrantes que han estado con nosotros por acá y invitarlos, entonces de hoy en 8 comienzan las 2 charlas que vamos a tener con Carlos Pomeda, que es un académico extraordinario con mucha experiencia, que ha estudiado por décadas el tema del Tantra. Entonces el tema de hoy en 8 es los Shiva Sutras. Ese es un texto, el texto más importante que viene del norte de India, de Cachemira, y forma parte del Tantra de Cachemira, que es un texto que dicen que se le apareció Shiva en los sueños y Shiva le dijo que tenía que ir a una montaña y en esa montaña, en una piedra, encuentra estos sutras de los Shiva Sutras, ¿ok? Entonces no se pierdan esa charla de hoy en 8 con Carlos Pomeda y la siguiente charla con Pomeda seguramente tal vez va a haber un pequeño cambio de fecha y será dentro de 15 días, pero probablemente un viernes,
por un compromiso que tiene Carlos, ¿ok? Pero yo les confirmo, eso es hasta dentro de 15 días, ¿ok? Gabriel, de nuevo, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá en Costa Rica a través de la versión digital, ¿verdad? Y esperamos que podamos volver a hacer algo contigo más adelante sobre Samkhya, Yoga Sutras, Bhagavad Gita. Así que muchas gracias y buenas noches, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Okay. Buenas noches a todos.